Ok, bienvenido a todos y todas. Y ya sabes que hoy es el tercer día de nuestro Festival del Tíbet. Y ya sabes que, según el programa, hemos invitado a un amigo chino, que también es defensor del pueblo tibetano, también Hong Kong, Uyghur, Taiwán e incluso propios chinos que están sufriendo y a través de su propio gobierno chino. Y Shao, él también sufrió cuando era joven en el año 1989 en la plaza Tiananmen. ¿Sí? Los niños, los estudiantes que sufrió bajo de militar chinos, bajo de tanques y tortura y represiones. Y por suerte él pudo sobrevivir e incluso él pudo escapar a Suecia desde China y vivió unos años en Suecia y después otra vez trasladó a Londres. Ahora él vive en Londres y disfrutando un país libre, ¿sí? Más o menos entre comillas, ¿no? Entonces, como hemos invitado en el marco de derechos humanos de la Casa de Tíbet, gracias al Ayuntamiento de Barcelona, sí, 10 años, hoy cumple 10 años consecutivamente, ellos nos daban pequeñas subvenciones. Así que he podido invitar los monjes arriba y después Shao ahora, y de todo agradecer al Ayuntamiento de Barcelona y después también agradecer a Shao, nuestro amigo chino, que haber aceptado nuestra invitación y ahora que él va a explicar un poco de su propia experiencia durante la plaza Tiananmen que pasó y sobre todo incluso un poco de conflictos sociales que pasa y después sobre derechos humanos concretamente en Tíbet. Es importante porque los tibetanos podemos hablar mucho sin parar. Yo estoy, sí, pero no voy a parar tampoco. Pero un chino hablar sobre su propio gobierno chino, cómo tratar al pueblo tibetanos, pueblos chinos, uigures, entonces eso tiene otro testimonio, ¿sabes? Así que, nada, vamos a escuchar a él. Esta mañana estuvimos él y yo en la Universidad de Pekín hablando sobre, ¿verdad?, que es muy importante, así, comunicación internacional de universidad. Y muchos profesores han asistido, ¿sí? Y he podido explicar bien, y ahora él nos explicará. Por lo tanto, él, sí, igual, maybe you have it, but Tibet was never part of China. So you can have, entonces que tenga un libro, copia del Tíbet, nunca ha sido parte de China. Es un libro, documento, entonces que Shao que tenga esto, y después una cata, como siempre, ¿no? Sí, dar gracias y bienvenido. Yes, so thank you very much. Yeah, okay, so we are going to listen your experience and your talk on current situation, conflict of Chinese government and human rights in Tibet. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. Yeah.
So I'm very happy there, and with a Tibetan friend and Tibetan supporter, always I honor speak for my research and my experience. Estoy muy contento de estar con mis amigos tibetanos y siempre también es muy importante para mí poder hablar de mi experiencia. So I just talk maybe 4 parts today. One is stability maintenance. The Chinese word is used vive, and systematic human rights violation. This one, and after that I talk about the update social control and more comprehensive denial of human rights since the outbreak of the COVID-19. Third part, I talk about the output and the impact of CCP, human rights violation, is how can influence the other world. The last part, I talk about civil resistance in the future. Mi charla de hoy tendrá 4 partes. La primera parte sería lo que los chinos llaman wei wen, que es el mantenimiento de la estabilidad y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La segunda parte versaría sobre el control social en aumento y un aumento también de la denegación de los derechos humanos desde el surgimiento de la pandemia del Covid-19. La tercera parte sería la presentación y el impacto de la violación de los derechos humanos por parte del Partido Comunista de China, y la cuarta parte sería la resistencia civil en el futuro. So maybe I give the very short review about the movement in Tibet and in China in 1980s, because if you talk about this social control, stability maintenance, they must talk about what happened in 1980s. A lo mejor empecé hablando un poco de los movimientos sociales que surgieron en el Tíbet en los años 80, porque si tenemos que hablar de el control y la violación sistemática de los derechos humanos, tenemos que empezar hablando de los movimientos que surgieron en el Tíbet en los años 80. So you can look since 1987 to 1989, actually Tibetan a lot happened protest, and also the meantime they have the student protest in China. So you can look the event quite simultaneous events in Tibet and in China. De hecho, del 1987 al 1989 sucedieron dentro del Tíbet algunos movimientos sociales de protesta, y simultáneamente podemos ver que también hubo paralelismos dentro de China, por ejemplo, con el levantamiento de Tiananmen de 1989. So you know the events in the Tiananmen movement in China. Actually, they not only in Beijing protest. You can look a lot of the city around maybe 140 cities in China or in Tibet they have the protest. You can look the plaza protest and the últimos, the Vega area. ¿Cómo podemos? About how many cities? 340 cities. Como podemos ver en este mapa, que es una distribución de los movimientos de manifestaciones estudiantiles, por lo menos se calcula que algunas 340 ciudades en China hubo protestas, no solo en Tiananmen. This largest demonstration after the 1949, when the Communist Party take over power. De hecho, fueron las más grandes manifestaciones que hubo en China
desde que en 1949 el Partido Comunista tomó el poder en China. So it's our old friends, Tibetan students, we together, and the Uyghur students, we are together protest. You can look this, the middle downstairs. Actually, the Tibetan student who protest, they writing in both language, in Tibetan and in Chinese, is called democracy, human rights, and freedom. De hecho, los estudiantes, en aquella época también había estudiantes chinos y estudiantes uiguros participando en estas manifestaciones, como vemos en la foto del medio, la de abajo, que está escrito en tibetano y en chino, democracia y derechos humanos, democracy and human rights. Yeah, it's the first is a human right, freedom, Libertad democracy. también. Yeah. También pone Yeah. derechos humanos, libertad y democracia. Está solicitando este cartel. So this after the crackdown in Tibetan and also in China crackdown the movement. So the Chinese government the study stability maintenance, so that we can understand the situation why it's very difficult to protest in large scale in China and in Tibet after the 1989 crackdown. Después de la represión de 1989, en China empezaron lo que se llamó la mantenimiento de la estabilidad y la sistemática violación de los derechos humanos. Y fue a partir de entonces que se iniciaron todas estas medidas. So you can look how the Chinese Communist Party use state stability maintenance discourse and communication and try to redefinition of the Universal Declaration of Human Rights. Podemos ver que el discurso sobre el mantenimiento de la estabilidad y las comunicaciones, o sea, mantenimiento y represión de las comunicaciones, contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue el So discurso you can básico. look the left wing is stability, is Communist Party discourse. The other right wing is peace, is the right in the UN human rights definition and human rights, and also including a lot of the international human rights law. Como podemos ver, el mantenimiento de la estabilidad se considera. So it was considered to be. No, we just ask the problem. The left wing is Chinese Communist Party. Try to re-explain what is peace. El Partido Comunista entonces intentó explicar cuál era su definición de la paz, de lo que era la paz. Contrariamente a lo que se define en los derechos universales, en los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos. The second key words in Universal Declaration of Human Rights is human rights. How can Chinese Communist Party explain human rights? Their version is said is human right only right to eating and right to survive. La segunda palabra clave de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tal como lo definen en el discurso del Partido Comunista Chino, consideraban que derechos humanos eran el derecho a comer y el derecho a la supervivencia. In other words, this means for Chinese Communist Party version about the human rights, they deny freedom of expression, freedom of assembly, freedom of association, and freedom of religion. En otras palabras, según su definición, ellos denegaban la libertad de asamblea,
la libertad de expresión and the freedom of expression, assembly, and association, y la libertad de asociación, and also freedom of religion. y también la libertad de religión. And you can always the Chinese Communist Party use this word is rule of law, but actually their own explain the rule of law is a rule by law and governing the country according to law is the same as the justice. Entonces también la palabra clave en los derechos humanos sería la justicia, y según la definición del Partido Comunista es la regla de la ley o el gobierno de un país según la ley. O sea, esa era su definición How de can justicia. Chinese Communist Party explain democracy? They said democracy means democratic centralism. Y de la misma manera, el gobierno chino definía la palabra democracia como un centralismo democrático. So let's we look some of the case. So how the Chinese Communist Party discuss about rule of law. So they can look this image, actually law controlled by the Chinese Communist Party, law as a tool to crack down any distance in society. Como vemos en este gráfico, de qué manera el Partido Comunista usa el término de la regla por la ley en sus discursos internacionales. Pero, de hecho, específicamente es gobernando el país de forma dictatorial. The government by rule by law means crackdown. Y que también significaba una represión de cualquier tipo de... Yeah, actually, the rule by law really means a rule by dictator. De hecho, según esa definición de ellos, la regla por la ley, de hecho, significa regla por, o sea, dirección de forma dictatorial. You can look at the how can control the law system. They now independent court or now independent judicial system. No hay ningún tipo de sistema judicial independiente, no hay ningún tipo de reglas independientes, y entonces la ley se convierte en un instrumento de control y de represión de la sociedad. So you can look the PRC, PR China Constitution as a rhetoric tool, and the Communist Party overlaw. The Constitution declare the people are serving and reclaim the National People Congress is the embodiment of that the serving, but actually this constitution, PRC constitution is actually they write down must upholding CCP and Xi Jinping leadership. Los derechos de la Constitución, según el Partido Comunista Chino, se utilizan solamente como una retórica. Y la herramienta principal de esta Constitución es para preservar el poder político del Partido Comunista Chino, que quiere mantener el monopolio del poder. So you can look after 1989 crackdown, they made a lot of the law. I just list some law. They how can control the society. Después de la represión del 1989, se escribieron muchas leyes para la represión. Y aquí he hecho una pequeña lista de las leyes que se hicieron en su momento. You can
you can look some new law, recent year, such as is county-terrorist law in Act the September 2015. Por ejemplo, una de las leyes fue una ley contraterrorista que se escribió en el septiembre de 2015. So that is very a lot of the Tibetan and the Uyghur. Actually, the Chinese Communist Party labeled the Tibetans and the Uyghurs as terrorism and separatism and extreme religion. De hecho, en esta ley se definía a los tibetanos y a los uigures como grupos terroristas y separatistas. You can look at the data security law. It means they can monitor the internet user when you you speak out and criticize government. Por ejemplo, la ley de datos, de seguridad de datos, era una ley en la que se utilizaba para reprimir el uso del Internet y de controlarlo. Yeah, the other maybe two important law we must understand just the recent year is December 2021 is also they try to control incident responsibility management law. It means they try to crack down any small distant activities. Otra ley que fue utilizada para reprimir cualquier pequeña actividad disidente fue la ley del incidente de la respuesta la ley de control de la incidencia crítica. So maybe you most of the recent law is COVID-19 prevention and control program. This 9 edition. So that means they can definitely restrict your freedom of movement. Otra ley que se hizo en el 2022, la 9ª edición, era programas de control y prevención del Covid-19, que era una ley diseñada para controlar el movimiento de la población. So we can look some since the 1989 when the Communist Party came to power. So that is how can control society. But this model and develop update by the stability maintenance. Este es el modelo en que el Partido Comunista Chino, desde que tomó el poder, controlan estas instituciones, lo que se llama las prácticas de mantenimiento de la estabilidad que tiene el Partido Comunista Chino. You can church, family, that's control the different different things such as church, family life, and the economic, and the school and the media. El partido controla el Estado y esos al mismo tiempo controlan la Iglesia, la familia, la economía, la escuela y los medios. How the impact of the stability maintenance to the daily life. You can look. This one maybe you know this image. The left image is actually this comes from the Pendanko is like the prison system. They monitor every prison. Aquí podemos ver una imagen de qué manera ellos están impactando en el mantenimiento de la estabilidad mediante un control que recuerda el control de las prisiones, una panopticon. Yeah, it's a word is a Foucault.
atmosphere focus term. Yeah. Es un sistema de control que se utilizan en las prisiones. Yeah. And they Y que tiene como una especie de control de red, en forma de the red. central one, Ajá. they can look around. También un sistema de control con una And especie de monitor. columna que controla, monitoriza todos los movimientos, digamos, a forma like a video. Yeah. It's like Como you un can look control at de the las other prisiones. map, the right one. Ajá. It's every district is very small community. Ajá. They try to use this model is to monitor every person, every family. Se utiliza en cualquier pequeña comunidad para monitorizar cualquier familia, cualquier individuo. So if you are internet user, if you want to get the information and censored by the government, you must learn skill like the Spider-Man. You look with the film. How can the people get the information inside the Tibet and in China? They must develop their skill and try to claim the firewall and get the information. Okay. Si quieres ser un usuario del Internet en China, tienes que, y quieres conseguir información sin censura, debes convertirte en una espía y lentamente subir la escala, digamos, social para poder hacerlo sin ningún tipo de censura. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil de hacerlo. This around him or her, Yes. a lot of the Chinese Communist Party bureaucracy just talk with them, monitor it. They try to oversmart the censorship. Some people try to oversmart the censorship. Yes, models oversmart. Yeah. Muchos usuarios están siempre intentando ser más listos que el sistema de censura, de todas maneras. So maybe you can look in special method control in Tibetan and Uyghur area. You talk about the East Turkestan. How they use this special method control in Tibet and in Uyghur area. Y ahora hablaremos de cómo utilizan este sistema de control en las regiones y en las zonas tibetanas y uigures. So you understand the Tibetan a lot of millions of nomad forced settled down since 2003. Desde el 2003, pues vosotros ya lo sabéis probablemente, han intentado controlar a la población de nómadas tibetanos haciéndoles estabilizarse en una zona. Ya no les permiten el nomadismo. They are not allowed to do nomadism. Yeah, they only can settle down. It's very narrow. Asentamientos en lugares muy estrechos. The Chinese Communist Party group the land and group the natural resources. El Partido Comunista tiene el control de la tierra y de los recursos naturales. And also assimilation. They force the Tibetan give up their mother tongue. Y también learn just the Chinese language. Y también a través de la asimilación que les prohíben a los tibetanos utilizar su lengua materna y tienen que utilizar el chino. Since in 2008, a large protest in Tibet, actually Tibetan has been under de facto martial law since 2008. De hecho, desde el 2008 en el Tíbet ha estado bajo la ley marcial desde el 2008. Even you want to travel from town to other town, you must get a permit by the town government. Si, por ejemplo, usted quiere viajar desde las zonas tribales a Tan, por ejemplo, necesitas un permiso para viajar
desplazamiento, por ejemplo, si quieres ir a la provincia de Tang. Especially border TAR, Tibetan Autonomous Region, border with Nepal and Bhutan. Especialmente en las regiones que son fronterizas con TAR, que es la región autónoma del Tíbet según la definición del Partido Comunista Chino. That you maybe a lot of the foreign media report about over 1 million of Uyghur and other Turkish Muslim group have been detained in re-education concentration camps. Sí, a lo mejor lo habéis oído en las noticias, pero se calcula que más de 1 millón de uigures y otros grupos turcos de la región han sido detenidos en campos de concentración de reeducación. So this also you can look the dozens of detainees died each year as a result of the torture and ill treatment. Docenas de detenidos mueren cada año como resultado del maltrato y de la tortura. With well-known prisons of consciousness, including Shao and Tuki Tencent, Derek, Liu Xiaobo, and maybe most recently, just yesterday, the Radio Free Radio Asia, they just report the Tibetan monk that died recently after they released. En algunos casos son prisioneros de conciencia muy conocidos, incluyendo Kao Shun Li, Tulku Tenzin Delek y también el poeta Liu Xiaobo. Y más recientemente nos hemos sabido de la muerte de un monje tibetano que ha muerto después de haber sido, de haber salido de prisión. That on the right side is a child. No. Up? Which the On the top right hand. The right hand is a Falun Gong practice. There's a child or is it No, not is a person. It actually is a Está Falun preguntando si la Gong fotografía de arriba practice. es un niño. Yeah. Parece ser que es un seguidor del Falun Gong. Also, you can look at the uses is black jails and psychiatrical hospital torture the dissident. También sabemos de la existencia de lo que se llaman las prisiones negras y también se utilizan los hospitales psiquiátricos como zonas de detención. Dong Yao Chung was subsequently to the psychiatric hospital at least twice after she had splashed ink at the post of Xi Jinping in Shanghai. En Shanghai sabemos del caso de Dong Xiaoyong, que fue internado en un hospital psiquiátrico por lo menos 2 veces después de que haya tirado tinta en un póster de Xi Jinping. You can compare the two images, these women activities. That the right side is before she was sent to mental health. That is after force they take the drag this image. Aquí podemos ver la comparación de las fotografías a la derecha, como esta activista tenía el aspecto que tenía, y luego a la izquierda después de su detención en el hospital psiquiátrico. So we can talk about how can Chinese Communist Party upgrade social control and more comprehensive denials of human rights since the outbreak of the COVID-19. Podemos hablar de el incremento del control social y también de un aumento de la denegación de los derechos humanos
desde la pandemia, desde que se inició la pandemia del Covid-19. So it uses a health code Mm. and itinerary card. Yeah. And this Fangchang hospitals is a temporary hospital. The government can arbitrarily take the people sent to this hospital. Actually, these detention centers. And the lockdown in 400 cities and districts. Half the population in PRC was locked down since the pandemic. Half of the population. La mitad de la población de 400 ciudades en China han sido encerrados desde el inicio de la pandemia, y también podemos ver cómo la política de cero COVID que ha llevado el gobierno hay un código de salud, hay también o sea que cada individuo tiene que tener esto, una tarjeta de itinerario, y también como por ejemplo el hospital Fang Kang ha sido utilizado como centro de detención. So you can look how the control the daily life. So mainly they use the integrate joint operation platform and Wuhan micro community app is actually integrative joint operation. This is a starting in Vega area. Por ejemplo, una de las formas en que tienen el control de la población ha sido mediante la plataforma de operaciones integradas que ha sido utilizado, por ejemplo, en Wuhan microcomunidades y también en las zonas uigures. So integrate joint operation platform. It means it uses app, so they can trace your travel. If you travel to abroad, you send to the Uyghur sent to a concentration camp. If you use the mobile phone, you download some apps such as WhatsApp, Signal, and other foreign social media. You send to a concentration camp. Maybe you join some religion study in once. Maybe they record you. They send you to concentrated camp. Mandan a campos de concentración en las zonas uigures porque tienen que bajarse una aplicación que controla tus movimientos, que también controla si te has comunicado con personas fuera del país. Control your movements, also if you send messages in foreign countries. Yeah. Also, you can look the Wuhan mini community is also the app. An app. This one just since the outbreak of COVID-19, the Wuhan residents in Wuhan must report their temperature every day. Desde el inicio de la pandemia, mediante esta app, los residentes de Wuhan tienen que decir o tienen que comunicar la temperatura que tienen, o sea, si tienen algún tipo de fiebre o algo, cada día lo tienen que comunicar al gobierno. Otherwise, you can go out at home. Si no lo haces, no te dejan salir de casa. So we can look at some of the human rights violation in China, in Tibet, since outbreak COVID-19. Aquí hay algunas de las violaciones de los derechos humanos desde el inicio de la pandemia. So I just collect some of the case, such as the first freedom of information. Aquí he coleccionado algunos casos, por ejemplo, el primero,
La clasificación del derecho, libertad de expresión y redes sociales. And also, maybe you know the case, one Chinese doctor in Wuhan, they first report Yes. this COVID-19 at the end of the December 2019. Por ejemplo, a lo mejor vosotros ya sabéis del caso de aquel doctor de Wuhan que a finales del 2019 he actually mentioned he wanted to... They wanted the public to know what the danger is for the virus. Anunció al público cuáles eran los peligros del virus. So after they publicized the message in the WeChat, it's kind of the is a Twitter Chinese version. Después de haber publicado el mensaje en el WeChat, que es el tipo de Twitter que se utiliza en China, so the police questioned him and surround him. La policía lo rodeó, fueron a su casa. Yes, and they just stop him spread the information of the COVID-19. Y le obligaron a parar de dar información sobre la pandemia, sobre el COVID-19. So that's Taiwan, Taiwanese government and Taiwanese group just monitor any website, official website in China, and they find the coronavirus in very early age, just at the end of December 2019. De hecho, fueron grupos que monitorizan, grupos en Taiwán que monitorizan el Internet, las redes dentro de China, que a finales del diciembre del 2019 conocieron lo que fue el principio de la pandemia. So the Taiwan prepare prevention of the COVID-19 in very early age. En un estadio muy temprano, ya en Taiwán se preparaban para la prevención de la pandemia. Yeah. They outbreak. They control and they never lock down in Taiwan since lockdown of the COVID-19. The network. They never use lockdown policy. Lockdown just like you cannot move free. La política de ¿cómo es eso? Confinamiento. Sí, o sea, el cierre de la población, lo que es el lockdown. Yeah. En castellano, Confinamiento. el confinamiento. Así iniciaron en su momento. So maybe you can compare the case, arrogance and prejudice of the British government. They refuse learn from the Taiwan's experience in dealing with the COVID-19. Y entonces ya el confinamiento se empezaron a tomar medidas en Taiwán en su momento, pero podemos ver la arrogancia y el prejuicio del gobierno británico que en su momento rehusó de aprender de la experiencia de Taiwán en la forma en que ellos manejaban la pandemia desde el principio. If the British government had prepared early for the outbreak of the COVID-19, then maybe only can 30,000 people will have died. Si el gobierno británico, por ejemplo, se hubiera preparado desde el principio, muy al principio, para la prevención en la pandemia, se hubieran podido evitar la muerte de 30.000 personas. The UK now has the highest... Solo 30.000 personas hubieran muerto. The UK now has the highest number of deaths in COVID-19 in Europe.
Y Inglaterra tiene hoy día el número más alto de muertes de Europa del COVID-19. The same goes for the USA. The 1 million people died. Y lo mismo se puede decir de los Estados Unidos, donde murieron 1 millón de personas. So that's the Taiwan society and the government. They have a lot of the experience. How can delete the information the Communist Party, Chinese Communist Party. La sociedad taiwanesa tiene mucha experiencia en la manera en que manejan la información que viene de China y del Partido Comunista. So you can look at the other case, for example, Por ejemplo, is for 6 Tibetan here, 6 Tibetan writer and former political prison just the sentence recently sentenced to 6 to 12 14 years. 14 Yeah. Por ejemplo, también en la clasificación de derechos en el Tíbet, la ley de separatismo y organización ilegal ha hecho que 6 tibetanos, escritores tibetanos y antiguos prisioneros políticos han sido sentenciados de 4 a 14 años de prisión. Maybe you can look at this case, maybe 2 Tibetan only just talk. How can protect the Tibetan language, and how can get the some is social benefit for the Tibetan presence. That and also the Chinese Communist Party government just label them, separate them, and illegal organization. Estos escritores hablaban de los beneficios de mantener la lengua tibetana y fueron clasificados por el gobierno y del Partido Comunista Chino como organización ilegal y como separatistas. So how the Chinese Communist Party development model influence the outside world? Cómo el modelo del Partido Comunista Chino influencia al mundo exterior. So I just list of some strategy of Chinese Communist Party. You can look. Aquí podemos ver una lista de algunas de las estrategias que utiliza el Partido Comunista. They run global propaganda media. Tienen medios de propaganda, dirigen medios de propaganda global. So the training program for Chinese Communist Party leaders. Tienen programas de entrenamiento para líderes del Partido Comunista Chino. Cooperate with famous universities such as Kennedy School in Harvard. Operan universidades famosas como Kennedy School dentro de Harvard. And Cambridge and Oxford, including some the developed studies. The Chinese government invites some of the program. También tienen programas dentro de las universidades de Cambridge y Harvard. Oxford. Y Oxford, perdón. Yeah. Also, you know the Confucius Institute. A lot of the Confucius Institute. ¿Sabéis también sobre los institutos de Confucio? So that is actually Confucius Institute, and they invite the global academics. They damage freedom of academic. Que invitan a. They invite global academics. Yes, they for example, Confucius Institute. They try to influence the freedom of academic. Que intentan influenciar la libertad académica. So you can look the other thing. They cooperate some of the international companies and use the supply chain. The supply chain use cheap labor, including forced labor, and get the profit. También en compañías internacionales, empresas internacionales,
Las violaciones van de la utilización en las cadenas de abastecimiento, utilizan en estas empresas trabajadores forzados, o sea, trabajadores forzados, ¿sí? And also monitor citizens, even the foreign citizens, such as recent a lot of the report about Chinese overseas police station in Spain, in Netherlands, in Ireland, in UK. También monitorean las comunicaciones de los ciudadanos en varios países, como se dan los casos de las estaciones de policías que hay en Holanda, en España mismo también, eso se ha anunciado recientemente. Maybe this is the famous case in Spain. It's the Spain. Barcelona Football Club corporate. They actually, the large is a sponsor by the Sony, the company, the largest electricity company in China. Por ejemplo, la compañía eléctrica más grande de China, Suning, dicen que a través del banco de Pudong en Shanghái se ha convertido en uno de los sponsors del Fútbol Club Barcelona. So you can look the other way. Maybe they influence the international human rights law. How can influence this one? También intentan influenciar en la ley internacional de los derechos humanos. Yeah, they try to change universal periodical review that is become the interstate criticize and self-criticize, just kick out any NGO criticize the Chinese government. Intentan controlar la revisión periódica universal, que son uno de los mecanismos de los países democráticos. They try to just keep this just try to silence any criticize from the real non-government organization. Intentan silenciar cualquier forma de crítica de las organizaciones no gubernamentales. So maybe you can look the recent case, the UN Human Rights Council. They raise a bigger human rights issue in the Human Rights Council. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se intentó sacar el tema de los uigures, que es un caso reciente. Yeah, the Chinese government influenced other African countries and Islam cooperated countries just block this draft resolution. Y el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, consiguió bloquear una resolución porque influenció en países africanos y en Islandia también, que tenían derecho a voto en su momento. Yeah, maybe the very famous case for the Wang Chen failed the suit case against the Chinese leaders who committed torture, crime against the humanity, and genocide. También tenemos el famoso caso de Lama Wangchen, que en su momento consiguió la persecución, el intento de persecución de los líderes chinos por la violación de derechos humanos, por tortura. Ahí también hubo una influencia. So that's the Spanish government changed some of the legal registration, and that is a universal jurisdiction disappeared. Y consiguieron que el gobierno español cambiara lo que eran las definiciones de la jurisprudencia, les restringieron y denegó a las víctimas el acceso a la justicia.
esta presión del gobierno chino. Cambiaron la ley en España. Maybe we can look at my own experience in UK. When the Xi Jinping visited UK, they asked the British government and the police suspend Human Rights Act. Oh. También en mi caso, cuando la visita de Xi Jinping a Inglaterra, presionaron a la policía para que suspendieran un acto de derechos humanos. They asked que había organizado the UK police sí. the kick out any protest 5 miles from the Xi Jinping. Solicitaron a la policía británica que eliminara cualquier tipo de protesta durante la visita de Xi Jinping. So that case, you can look. 3 protesters was detained during the Xi Jinping visit to UK. 3 personas fueron detenidas durante la visita de Xi Jinping en Gran Bretaña. And 2 Tibetan activities, and including me. 2 activistas tibetanos y también a mí me detuvieron. Yes, because I blocked the Xi Jinping car, and the 2 Tibetan activities only just stand in pavement. Porque yo bloqueé el coche de Xi Jinping, pero los 2 activistas tibetanos estaban solo a un lado. So that in the pavement or in the sidewalk? Just the pavement. The UK police use this conspiracy charge for me, because if only arrest me, they cannot conspiracy, because conspiracy at least 2 people. La policía británica la denunciaron con digamos, por conspiración. So that's arrest 2 Tibetan activities. Actually, they only in the pavement that you can look the 2 women Tibetan activities. Como se ve en la foto, en el momento en que detuvieron a las 2 mujeres tibetanas, utilizaron esa excusa de conspiración para detenerlos. When I was in police custody, my home was searched, and the computer is taken by police. Cuando yo estaba bajo custodia policial, mi casa fue, digamos, revisaron mi casa y se llevaron mi ordenador personal. So the same experience in China, when police arrest me and search my home. La misma experiencia que en China cuando me arrestaron, vigilaron mi casa y me arrestaron en casa. So you can look how big influence from the Chinese government. Podéis ver la gran influencia que tiene el gobierno chino. After that, I filed law case against the UK police. You filed a law case? Law case against the UK police. Yo denuncié a la policía británica. I found 1,000 of the document from the UK police and the government. No, sorry, I just found 1,000 documents. Document, yeah, it's a 1,000 page of the file document, yeah. Con un documento de 1,000 páginas hizo esta denuncia a la policía. So actually, the UK government just follow up any instruction from the Chinese government during the Xi Jinping visit. Durante la visita de Xi Jinping, el gobierno británico siguió todas las instrucciones del gobierno chino. And the Downing Street communication official actually gave the UK police pressure and try to detain me and other Tibetan activists for as soon as longer until Xi Jinping leave UK. Debido a la presión de Downing Street, que es la residencia del primer ministro británico, dieron directamente instrucciones a la policía para que fuera detenido más tiempo hasta que se iba Xi Jinping.
after Xi Jinping visit this official of Downing Street Yes. entitled Life Peer in House of Lords. Entitled it's like the life peer. In member of the House of Esta persona de la Downing Street, este oficial de Downing Street, life peer of the House of Representatives. Yeah, member of the Es miembro del House of Lords. De la Casa de Representantes. Casa de Representantes, sí, lo que digamos el Congreso, ¿no? Sí. Yeah, the former Prime Minister del Congreso, David Cameron. David Cameron. David Cameron. Yeah, the get funded by the both British government and the Chinese government. De hecho, David Cameron, que era el primer ministro entonces, recibía fondos del ambos, from the Chinese government And the British government. Y fondos del gobierno británico y también del gobierno chino. Yes, just join the Build the Road Initiate program. Build the Road. It's Build the Road is the Chinese government uses invested the other countries and influence their politics. Sí. Yeah. De alguna manera inició la forma en que el gobierno chino influencia a otros países. Pave the road quiere decir dio paso a la manera en que el gobierno chino influencia a otros países. The influence of the countries system. Yeah. Influence the parliament, Los parlamentos, and the politicians, y a los políticos, and the university, and the media in your country. en todos los países. Also, maybe a lot of the European countries, especially Italy and UK, and join this one and support. Muchos países europeos, especialmente Italia y Gran Bretaña, están influenciados. So we can look at the other output and the impact of the CCP human rights violation. So that I think the very challenge for representative democracy in European and American. Es un reto para las democracias occidentales el impacto del Partido Comunista en la presentación de las violaciones de los derechos humanos. You're saying this is a challenge for this country? Yeah, it's challenge. Yeah, because it's one you try to make the business with China. You always claim you want to change the China political system and the human rights violation, but actually the Chinese Communist Party model influence the democratic countries. Lo que dicen es que quieren modificar el sistema de violación de derechos humanos dentro de China, pero de hecho es al revés, es que la influencia del gobierno chino en las democracias. So it's question who change who. So es de alguna manera, who changes who, es de alguna manera quién está cambiando a quién. Yeah. Nosotros cambiamos a ellos o ellos nos están cambiando. So the Chinese Communist Party use strategy and influence international capital and the big companies. El Partido Comunista Chino utiliza el capital y las grandes compañías para influenciar en los países. And the big company, international big company, influence the parliament in democratic countries. Y en estos países democráticos, estas grandes compañías también influencian a los gobiernos. And you can look that it's very challenge is life and death of the democracy. Y esto es un reto para las democracias. So even in that case, we can look still some life and death. La vida o la muerte de las democracias.
So you can look even that very worse situation, the resistance still inside and in Tibet and in China. Ahora vamos a mirar un poco los aspectos de resistencia dentro del Tíbet y en China. This is one solo protest in Beijing before the 20-party Congress. The solo, just one person protest. Aquí vemos la imagen de una protesta de una sola persona que hubo justo en el momento que se iniciaba el 20 Congreso del Partido Comunista Chino. Yeah, you Which can is, look which is person, oh, the sign there. the sign here. Este This signo era una persona que protestaba, esta pancarta. This person is disappeared like a tank man. Esta persona ha desaparecido, como desapareció en su momento el hombre del tanque. So this put the banner there. It's in Chinese. I just translate here. We want food, not COVID-19 test. We want freedom, not lockdowns. We want respect, not lies. We want reform, not a cultural revolution. We want vote, not a leader. We want to be citizens, not slavers. Boycott the classes, boycott work and remove Xi Jinping. Y la traducción de esta pancarta es queremos comida, no test de los test del Partido Comunista Chino. Oh, excuse me, can you see it again? Perdón. PCR, los test PCR. Queremos libertad, no queremos confinamiento, queremos respeto, no queremos mentiras, queremos reforma, no queremos revolución cultural, queremos votar, no un líder, queremos ser ciudadanos, no queremos ser esclavos, boicot las clases, boicot el trabajo, remove, and then it's not I just cannot the space. Oh, Xi Jinping. Remove Xi Jinping. Remove Xi Jinping, quitar del medio a Xi Jinping. Esto es lo que dice la pancarta y esta persona desapareció. That you can case the recent protest in Lhasa in Tibet. Las recientes protestas en Lhasa y en Tíbet. The protest just against the COVID-19 lockdown in Tibet. Hubo unas protestas por los confinamientos del COVID. Hubo protestas en el Tíbet por los confinamientos. So that we can look how the future resistance and perspective. Podemos mirar los prospectos de la resistencia futura. So maybe still the citizen resistance, such as I just gave the example, Sutong Bridge, the one-person protest. Por ejemplo, el ejemplo de una persona que protesta en el puente de Sitong es su forma de protesta. And the Tibetan protest in Lhasa is kind of the butterfly effect. They can influence other places. Y las protestas de Lhasa por los confinamientos podían tener un efecto de diseminar, de proyectar estas protestas. And the Tibetan long term for the culture resistance, they want to preserve their own culture and language. También sería un ejemplo la resistencia cultural de largo término que están haciendo los tibetanos para preservar su cultura y su lenguaje, su idioma. And also economic and non-cooperation, such as workers flee China's COVID restrictions at Foxconns. This is the largest iPhone factory in Zhengzhou. Otra forma de protesta sería la no cooperación económica. Y el ejemplo dado sería cómo los trabajadores huían de las restricciones por COVID del corona, las restricciones que se implementaron a los trabajadores huían de la fábrica más grande de iPhone
que hay de Foxconn. Foxconn is a company that Yes, the company is a de la empresa supply Foxconn. chain. Yeah, Una Foxconn. de las- Most is give some the equipment and chips for the iPhone. Es una empresa que de la cadena de las que produce chips y produce también para los iPhones. Sí. Chips, en partes. Yeah, Partes, they are more. mecanismos del iPhone. Yeah, there are more environmental and labor protests maybe in future. Y probablemente en el futuro también habrá más protestas de trabajadores y también medioambientales. So feminists and the right activists against fighting against subjugation. Subjugation. Yeah, Y también probablemente it probably will happen, or is this already happening? Already happened. Ya Even está the sucediendo. government crackdown, but they still this is underground. They find a chance in future. Ya está sucediendo, lo que pasa que lo están reprimiendo mucho y de alguna manera no es tan visible, pero también los movimientos feministas y derechos, activistas de los derechos que están luchando contra la subyugación. Está sucediendo. In the democratic country, maybe the citizen have the political right. You can vote your representative, but they must ask for transparency, accountability, and the democratization of the international political, economic. You must know what the international big company made a deal with the Chinese government. Tenemos que saber cuáles son los tratos que han hecho las grandes compañías con el gobierno chino para pedir más transparencia, para responsabilidad también y también una democratización de la economía política internacional. Is democracy not De la only política económica internacional. democracy not only a political right, also including including academic democracy. Democracy is Not only political democracy, also including academic, economic democracy. no solo o sea, sorry. It's because you normally now such as Spain case, 4 years you have voted your representative, but you not. Cada 4 años nosotros votamos en un sistema democrático a nuestros representantes. But not you can control the international economic. Pero la democracia también es intentar controlar el sistema económico internacional. Esto también sería defender la democracia. So that is very easier for big company made a deal with the Chinese government, influence your government. Porque si no se hace eso, facilita mucho las compañías internacionales que a través del gobierno chino controlen a tu propio gobierno. That is actually, if you not decide economic policy, maybe this economic decide your, maybe they destroy your political rights. Si tú no puedes decidir tu política económica, quizás esta economía, este sistema económico, destruye tus derechos políticos. How about the think about the international justice towards the universal jurisdiction? That is a very important accountability for the Chinese Communist Party, the crime against the humanity. Por ejemplo, como el sistema internacional de justicia trabaja hacia la jurisprudencia universal. Esta es una forma de que el Partido Comunista controla Chinese Communist Party. Party responsibility for the crime against the genocide or
crime against humanity. Por ejemplo, la forma en que el gobierno chino controló los crímenes contra la humanidad, o sea, la jurisprudencia internacional. This is the example of the del ejemplo de Wanchen, cómo el Partido Comunista controló el sistema judicial internacional. So I think I finished my talk. Thank you. Gracias, aquí terminamos la charla. Is in the news now. Is very recently. Looks like a Chinese Communist Party have police stations in Europe and around the world, and they talk about it's better for the citizens who make crimes outside of China, and they can take it and put it in the airplane and make the judgment in China. But also the news talk about this is intelligence agencies, and it's not for the crimes itself, it's for the people are political, issues, and is the way to control the communities outside of China. This is very news. Is this week? It's like 30 different countries in 30. Europe and in around the world have this office, and is a picture of the police station in Barcelona. ¿En dónde están? And they make the presentation. Por lo visto hay estaciones de policía chinas en muchos países internacionales que tienen la... Bueno, si quieres haces la pregunta en español. Perdona, sí. También. Sí, que bueno, la pregunta que era como un comentario. Un comentario, sí. Que es una noticia muy reciente que salió en varios medios de confianza, que hay en 30 países o más en el mundo, alrededor del mundo, y hay una oficina aquí en Barcelona, donde es una especie de estación de policía china, afuera de China, con la excusa de encontrar criminales como estafas por internet, o bueno, que los hay, pero en realidad lo que esconde, y hay una ONG que lo está denunciando, que son pequeñas agencias de inteligencia. Por ejemplo, se llama la ONG que no tengo, bueno, Safeguard Defenders. Safeguard Defenders, I don't know if you... Entonces, sí, hay pequeñas policías, estaciones de policía, y han inaugurado hace poco una estación de policía en Barcelona, sacándose fotos, haciendo como un acto oficial, y en realidad es como una agencia de inteligencia. Entonces, es como... Es outrageous. Bueno, espera. Sí, en Barcelona abrieron una oficina. Bueno, eso no lo sé, pero digo que está ocurriendo eso. Sí, está ocurriendo. He's commenting on the fact that this is occurring. Yeah. So I just maybe is very important information. Maybe you can compare the different government react. The Ireland government just closed the Chinese overseas police station immediately, but the Netherlands government just say we investigate something, we not decide it. And I don't know Spanish government how can react that is. Es curioso de la manera en que los países reaccionan de forma diferente. En Irlanda, inmediatamente al saberse esto, cerraron este tipo de oficinas de control policial chino, pero en Holanda lo siguen investigando y yo no sé cuál es la situación en España, si las han cerrado o las investigan. Aquí sí. Aquí ahorita. Somebody wants to ask a question. Yo un comentario a esto.